Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para charlar un ratito sobre algo que a todos nos encanta del amor. Y más específicamente sobre cómo las palabras, sí, esas pequeñas y poderosas herramientas, pueden conquistar corazones. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una historia de esas que nos hacen suspirar, una historia que involucra a Kerem y Hande, y una reacción que, créanme, no se esperaban. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos y admirados del momento. Son protagonistas de la serie Love is in the Air y su química en pantalla, ¡ay, Dios mío, qué química! Pero, ¿qué pasó fuera de la pantalla? ¿Cómo fue que Kerem, con sus palabras, logró conquistar a Hande? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar desentrañar este misterio, basándonos en entrevistas, especulaciones, y por supuesto, en la magia de la conexión humana. Antes de que sigamos y para no perdernos nada de este canal, les invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de amor, de relaciones, de famosos, de todo lo que nos apasiona. Así que no se lo pueden perder. Bien, volviendo a nuestro tema principal, Kerem y Hande. La historia de su amor, o al menos el inicio, se tejó a través de las palabras. Y no solo las palabras dichas en el guión de Love is in the Air, sino palabras reales, dichas por Kerem, con toda la sinceridad y el encanto que lo caracterizan. ¿Por qué digo que las palabras fueron clave? Bueno, porque como todos sabemos, las palabras tienen un poder increíble. Pueden construir puentes, romper barreras, generar confianza y, por supuesto, enamorar. Kerem, al parecer, supo utilizar ese poder a la perfección. En entrevistas y declaraciones, tanto Hande como Kerem han dejado entrever cómo se conocieron, cómo se fueron acercando, y cómo, poco a poco, se fue construyendo una relación. No podemos saber exactamente qué palabras usó Kerem, pero sí podemos inferir algunas cosas basándonos en su personalidad, en sus gestos, y en las declaraciones de Hande. Kerem, como persona, es conocido por ser muy inteligente, muy sensible, y muy respetuoso. Es un hombre que sabe escuchar, que sabe observar, y que sabe apreciar la belleza, tanto interior como exterior. Eso es muy importante. La sinceridad, el respeto y la admiración son la base de cualquier relación, y al parecer, Kerem lo tenía muy claro. Hande, por su parte, es una mujer fuerte e independiente con una gran sensibilidad y un gran corazón. Necesitaba, como todos, alguien que la valorara, que la entendiera, que la hiciera sentir especial. Y al parecer Kerem supo conectar con ella a un nivel muy profundo. Podemos imaginar a Kerem elogiando a Hande no solo por su belleza, sino por su talento, por su inteligencia, por su forma de ser. Podemos imaginarlo hablando sobre sus sueños, sobre sus miedos, sobre sus inquietudes. Podemos imaginarlo escuchándola atentamente, demostrándole que realmente le importa lo que piensa y lo que siente. Quizás Kerem le dijo a Hande cosas como: admiro tu trabajo, tu profesionalismo, tu dedicación. Eres una mujer increíble, con una luz especial. Me encanta pasar tiempo contigo, me siento muy a gusto. Me siento muy afortunado de conocerte. Pequeñas frases aparentemente simples, pero dichas con sinceridad y con el corazón en la mano, pueden tener un efecto devastador. Y aquí viene la parte interesante, la reacción que no esperaban. Porque aunque las palabras de Kerem seguramente fueron muy efectivas, la reacción de Hande no fue la típica reacción de me he enamorado al instante. La reacción fue más sutil, más gradual, más basada en la confianza y en la conexión que se fue construyendo poco a poco. Hande al principio tal vez no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tal vez se sintió atraída por Kerem, pero no estaba segura de si era algo más. Tal vez dudaba, quizás tenía miedo de involucrarse. Pero poco a poco las palabras de Kerem, combinadas con su personalidad y sus gestos, comenzaron a hacer efecto. Hande se sintió valorada, respetada, comprendida. Se sintió segura. Y poco a poco se enamoró. La reacción que no esperaban fue el proceso. No fue un flechazo instantáneo, sino una construcción lenta y cuidadosa, basada en la confianza, en el respeto y en la conexión emocional. Fue una reacción que demostró que el amor verdadero no se construye de la noche a la mañana, sino que se construye a través del tiempo, a través de las palabras, a través de los gestos, a través de la comunicación. Es importante entender esto. Muchas veces esperamos que el amor llegue como un rayo, como un flechazo,
pero la realidad es que la mayoría de las veces el amor se construye. Se construye con palabras, con acciones, con pequeños detalles, con grandes gestos. Se construye con el tiempo, con la paciencia, con la comprensión. Y en el caso de Kerem y Hande, eso fue exactamente lo que pasó. Kerem, con sus palabras, con su sinceridad y con su encanto, conquistó a Hande. Y Hande, a su vez, respondió con su corazón, con su afecto y con su amor. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender que las palabras son poderosas. Podemos aprender que la sinceridad, el respeto y la admiración son fundamentales para cualquier relación. Podemos aprender que el amor verdadero no se construye de la noche a la mañana, sino que se construye a través del tiempo, a través de la conexión emocional. Podemos aprender que a veces, la reacción que no esperamos es la mejor. La reacción que nos permite construir algo duradero, algo significativo, algo que realmente vale la pena. ¿Qué más podemos analizar? Bueno, podemos hablar del lenguaje corporal. Kerem, además de ser un hombre de palabras, es un hombre que sabe usar su cuerpo. La mirada, los gestos, la forma de tocar, todo eso complementa las palabras. La mirada de Kerem a Hande, por ejemplo, es profunda, intensa, llena de admiración. Los gestos son sutiles pero significativos. La forma en que la abraza, en que la toma de la mano, todo transmite cariño, respeto y afecto. Hande, por su parte, también responde con su lenguaje corporal. Su sonrisa, su mirada, la forma en que se acerca a Kerem, todo demuestra que siente algo por él. Y esa respuesta es clave. Porque el amor es un juego de dos. Necesitamos que la otra persona corresponda, que sienta lo mismo que nosotros. Y en el caso de Kerem y Hande esa correspondencia existió y existe. También podemos hablar de la importancia de la comunicación. Kerem y Hande, a pesar de ser famosos, han sabido mantener una comunicación abierta y sincera. Han compartido sus sentimientos, sus experiencias, sus miedos y sus sueños. Y eso es fundamental para cualquier relación. La comunicación es la base de todo. Sin comunicación, no hay conexión, no hay confianza, no hay amor. Y finalmente podemos hablar de la importancia de ser nosotros mismos. Kerem y Hande son personas auténticas. No fingen ser lo que no son. Se muestran tal como son, con sus virtudes y con sus defectos. Y eso es lo que los hace especiales. La autenticidad es la clave. Cuando somos nosotros mismos, nos permitimos conectar con los demás de una manera más profunda, más sincera, más real. Entonces, para resumir, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor construida a través de las palabras, la sinceridad, el respeto y la conexión emocional. La reacción que no esperaban fue el proceso, un proceso lento y cuidadoso, basado en la confianza y en la complicidad. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la historia de Kerem y Hande. ¿Creen que las palabras son importantes en el amor? ¿Qué otros factores creen que influyen en una relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.